¿Cómo están, criaturas? Bienvenidos a un nuevo video para este lindo y hermoso canal. El día de hoy vamos a estar analizando y repasando un poco de cómo fue la temporada de la Roma 24-25. Cómo le fue al equipo de la capital italiana. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de cómo fue la temporada de la Roma. Pues el equipo de la capital comenzó la temporada siendo dirigido por Daniele De Rossi. Y aquí les voy a confesar algo. Yo estaba un poco ilusionado que esta temporada 24-25 iba a ser muy buena para el equipo de Roma. Porque las temporadas anteriores la Roma venía haciendo un buen papel en UEFA Europa League. Y esta temporada yo tenía la ilusión con la inversión que se había realizado, porque llegaron bastantes jugadores nuevos al equipo. Yo creía que este año la Roma podía competir en Italia, tal vez por la Serie A o por la Copa Italia, pero no fue así. Pasaron muchas cosas en esta temporada. 3 entrenadores fueron los que estuvieron. Eso dio a entender que pasó muchas cosas. El inicio de temporada, el entrenador principal era Daniele De Rossi. Daniele De Rossi era el encargado de dirigir este proyecto. Recordemos que la temporada anterior, Daniele De Rossi llegó como técnico interino después del despido de José Mourinho. El italiano lo hizo muy bien. El cierre de campaña lo hizo muy bien. Compitió, le dio otra idea de juego, como venía haciéndolo con Mourinho. Le dio una nueva cara. Y esto le dio la oportunidad de seguir la temporada siguiente, que es la 24-25. Armó un equipo que se suponía que era para competir, porque se fueron bastantes jugadores y llegaron otros nuevos jugadores, una nueva plantilla, una plantilla más renovada. Llegaron figuras muy importantes como de la Liga Española, de la Liga Francesa, cosas así. Bueno, pues la primera jornada que este nuevo proyecto, la Roma, se enfrentaba al Cagliari en un partido de visita donde el equipo de Roma empató 0-0. La segunda jornada comenzó ya las cosas a poner en duda, porque un partido donde se presentaba con la afición en el Olímpico de Roma, el equipo perdió 2-1 con el Empoli. 2-1 con el Empoli en el Olímpico. Y luego un empate 1-1 con la Juve en la tercera jornada. En la cuarta jornada aquí comenzó el desmadre, porque se empató 1-1 con el Génova. Pero la noticia que llamó la atención es que la directiva tomó la decisión de despedir a Daniele De Rossi como entrenador principal de la Roma. Solamente 4 partidos pudo dirigir el técnico italiano y leyenda de la Roma, pues la directiva no estaba de acuerdo con el arranque del equipo. 4 partidos, había hecho solamente 3 puntos, una derrota, y eso daba a pensar que este proyecto no podía manejarlo De Rossi. Entonces aquí cometió un gran error la directiva. Apenas 4 jornadas, apenas 4 jornadas. El plantel es nuevo. No tiene casi los mismos jugadores que tuvo la temporada anterior. Tenías que darle un poco de más de tiempo, que el equipo se fuera adaptando a la idea que quería De Rossi del equipo. Pero se entiende, se había hecho una inversión bastante buena para que el equipo estuviera peleando por puestos, por el título, digamos, de la Serie A.
pero no tuvieron paciencia. No tuvieron paciencia y entonces tomaron la mala decisión de correr a De Rossi. Y llegó a reemplazarlo el croata Ivan Juri. Que la temporada anterior había dirigido al Torino. No sé cuáles fueron los números que llamaron la atención a la directiva, al director deportivo de la Roma para que Ivan Juri fuera entrenador. Fue la peor idea que hicieron. Peor idea. Echaron a De Rossi por supuestamente no manejar bien el equipo, pero traen a Juri que vino a hacer más pedazos al equipo. Tomaron una mala decisión. Una mala decisión. En la siguiente jornada, la jornada 5, que todavía no estaba dirigiendo Juri, el equipo de la Roma le gana 3-0 al Udinese. Ya la siguiente jornada, que ya es la 6, es donde ya Ivan Juri se estrena como entrenador de la Roma. Le gana 2-1 al Venecia. Al Venecia jugando en el Olímpico de Roma. Y luego, en la jornada número 7, empata 1-1 con el Monza. Y luego, en la jornada número 8, pierde 1-0 con el Inter. Y en la jornada número 9, aquí fue un baldazo de agua fría. Porque el equipo de la Fiorentina le metió 5-1 al equipo de la Roma. 5 goles. Es que no se podía entender en realidad a qué carajos quería jugar Juri con la Roma. Tomó una mala decisión la directiva. El equipo de la Roma tenía un buen plantel, pero el entrenador tenía una idea de juego que no se adaptaba. Y también jugadores importantes, este entrenador los tenía relegados a la banca. No le daba la oportunidad. Y aquí explotó las dudas más, porque daba a entender que este técnico no podía levantar a este equipo, pero aún así se le siguió dando más oportunidad. A esta fecha, en la jornada 9, la Roma estaba en puestos, digamos, a unos 3 puntos o 4 puntos de puestos de descenso. Oye, esto era preocupante porque la Roma, con el plantel que se había formado, daba que pensar qué está pasando, porque el equipo está en esta crisis. Ya la jornada número 10 le gana 1-0 al Torino, pero aquí comienza 2 seguidillas de partidos que pone en duda ya el puesto de Ivan Juri. En la jornada número 11 pierde 3-2 contra el equipo del Verona de visitante. 3-2. Y luego en la siguiente jornada, que sería la 11, pierde 3-2 contra jugando de local en el Olímpico de Roma. Aquí ya se acabó la paciencia para Ivan Juri. Se acabó la paciencia. La directiva tomó la decisión de cesar de su puesto al entrenador croata. Había armado un desmadre. El equipo estaba solamente 4 puntos del descenso. A solamente 4 puntos del descenso. Y creo que se tardaron mucho en dejarlo, en despedirlo. Se tardaron mucho. Corrieron a Ivan Juri. Y aquí comenzó el renacimiento de la Roma. Yo voy a confesar. Cuando yo escuché la noticia que este entrenador iba a llegar a la Roma, yo lo critiqué y dije, yo no le tengo fe a este señor que pueda levantar a la Roma. Es que los últimos equipos que ha estado no me ha dado la sensación que lo pueda levantar, pero me cayó la boca. La Roma tomó la decisión de llamar a alguien de la casa que conociera lo que significa la Roma. Lo que significa un entrenador que la temporada pasada había tomado la decisión de ya no dirigir, de retirarse, pero le llamó la casa y le dijo, claro que sí, acepto el reto. Y es así
como llegó el señor Claudio Ranieri. Salió del retiro y volvió a dirigir el equipo de la capital italiana. Don Claudio Ranieri llegaba con el reto, primero, de salvar a la Roma del descenso, porque al ritmo que llevaba el equipo de la Roma cada vez se estaba metiendo ya en puestos de descenso. Entonces, pero fue un reto muy difícil, porque los primeros dos partidos que enfrentó don Claudio Ranieri fue el debut jugando contra el Napoli. El Napoli en el Diego Armando Maradona, donde el equipo napolitano le ganó 1-0. Y luego, jugando un partido de local en el Olímpico de Roma, enfrentó al Atalanta, donde perdió 2-0. Y cada vez el equipo se estaba metiendo más en el descenso. El debut de don Claudio Ranieri fue bastante difícil porque le tocó con dos equipos que estaban jugando muy bien, como el Napoli y el Atalanta, que a esa fecha estaban peleando por el título. Pero después de pasar esos dos partidos bastante difíciles, se enfrentó al Elche, donde le ganó 4-1 el equipo de la Roma. Luego volvió a tener otra derrota, y esta vez con un equipo recién ascendido que le ganó 2-0 a la Roma. El Como le ganó 2-0 a la Roma. Pero de ahí para adelante comenzó una racha bastante buena en la temporada. Si no me equivoco, fueron más de 19 partidos sin perder, contando victorias y empates. El equipo de la Roma le ganó un 22 de diciembre del 2024 5-0 al Parma. Que la siguiente fecha jugó contra el Milan, donde empató 1-1. Después venía el derbi de la capital, donde 2-0 con la Lazio. Luego empató 2-2 con el Bolonia, y después se volvió a enfrentar al Génova, donde le ganó 3-1. De ahí un 2-1 al Udinese. Después se enfrentó al Napoli, donde empató 1-1. La siguiente fecha le ganó 1-0 al Venecia. Después le ganó al Parma 1-0, 4-0 al Monza, 2-1 al Como, 1-0 al Empoli, 1-0 al Cagliari, 1-0 al Lecce. Era una buena racha que traía don Claudio Ranieri. A esa fecha del partido contra el Elche, que fue un 29 de marzo, la Roma tenía posibilidades, escuchen muy bien lo que voy a decir, de puestos europeos. Después de estar peleando por no entrar al descenso, la Roma había remontado a llegar al puesto 6, 7 de la tabla, que son las últimas plazas para llegar a lo que es puestos europeos. De ahí comenzó la Roma a creer, aunque ya era muy poco tarde para pensar por la liga, porque no fue mucha la diferencia que quedó la Roma a final del campeón. Pero de ahí comenzó dos partidos importantes que creo que fueron muy malos para Roma, que le quitaron esa posibilidad de poder llegar a la Champions, porque eran equipos que estaban directamente peleando por Champions. Empató 1-1 con la Juve y empató 1-1 con Lazio. Le restaron puntos ahí para poder soñar por Champions. Luego le ganó 1-0 al Verona, le ganó 1-0 al Inter y 1-0 a la Fiorentina, llegando al 12 de mayo. Al 12 de mayo la Roma estaba a solamente 2 puntos o 1 de la Juve, que era el cuarto lugar. La Roma soñaba por puesto de Champions. Era un partido bastante importante. De ese 12 de mayo
hacia atrás, venían 19 partidos sin perder. Había conseguido una buena racha el equipo de la Roma y el 12 de mayo se complicó mucho porque volvió a perder con el Atalanta. Después de 19 jornadas, la Roma perdió un partido. Y un partido que dolió bastante porque si la Roma hubiera ganado ese partido contra el Atalanta, ahorita estuviéramos hablando que Roma estuviera jugando en Champions. Y luego las últimas dos partidos de liga le ganó 3-1 al Milan y 2-0 al Torino. La Roma se clasificó finalmente a la UEFA Europa League a solamente un punto de diferencia. Fue lo que separó Juve y Roma. La Juve va a la Champions y la Roma a la UEFA Europa League. Es así como quedó en la Serie A. Vamos cómo fue la Copa Italia. La Copa Italia solamente jugó 2 partidos. El primero, que fue el 18 de diciembre, que jugó contra la Sampdoria, donde le ganó 4-1. Aquí todavía lo estaba dirigiendo Ivan Yuri. Y en la siguiente ronda, pues ya con el mando de Claudio Ranieri, no pudo ganarle al equipo del Milan, que perdió 3-1. En la UEFA Europa League, ¿cómo le fue la Roma? Una UEFA Europa League muy nueva, con un nuevo formato. Pues la Roma se enfrentaba, recordemos que esta UEFA Europa League no hubo grupos, era como una liga, todos contra todos. El primer partido en el Olímpico de Roma jugó contra el equipo del Athletic Club de Bilbao, donde empató 1-1. Luego perdió 1-0 en la segunda fecha contra la segunda fecha. Aquí les voy a poner el cintillo, no lo puedo decir muy bien, pero perdió 1-0. Luego en la tercera fecha ganó 1-0 al Dinamo de Kiev. Luego empató 1-1 contra la Unión. Y luego volvió a empatar 2-2 contra el Tottenham, que al final el equipo del Tottenham fue el campeón de este torneo. Luego le ganó 3-0 al Braga. Perdió contra el AZ Alkmaar 1-0 y le ganó 2-0 al equipo del Frankfurt. La Roma tuvo que irse a un juego de repechaje, ya que no pudo quedar en los 8 primeros para clasificar directo. Entonces el rival fue el Oporto, donde el partido de ida empataron 1-1. El partido de vuelta en el Olímpico, la Roma le ganó 3-2 al Oporto. Y ya jugando ya la fase, digamos, creo que fue unos cuartos de final, si no me equivoco, o octavos, se enfrentó otra vez contra el Athletic Club de Bilbao, equipo que ya había enfrentado en la primera fecha. Le ganó 2-1 y el partido de ida pues lo perdió 3-1, ya el partido de vuelta jugado en San Mamés. Pues quedó eliminado, hasta ahí llegó la Roma, hasta octavos si no me equivoco. Mala suerte, pues en ese partido hubo una expulsión. Creo que la Roma venía en un buen momento y creo que esa expulsión fue que lo condenó a quedar eliminado. Creo que con el buen momento que había tomado la Roma en la liga y con Don Claudio Ranieri, creo que la Roma hubiera llegado un poquito más lejos en Europa League si no fuera sido por esa expulsión. Bueno, pues ya llegando al final, en conclusión, ¿cómo fue la temporada de la Roma? Pues de comenzar como una ilusión que pudiera haber sido una temporada muy exitosa, pues la rescató. Recordemos que las primeras jornadas comenzó mal, pasaron 3 técnicos esta temporada. Creo que el puesto número 5 de la posición de Serie A pues estuvo muy bien. Creo que don Claudio Ranieri hizo un buen trabajo. Yo lo critiqué y el señor hizo lo que tenía que hacer. Rescató a la Roma.
rescató a la Roma, lo clasificó otra vez a Europa League, a un solo punto se quedó de Champions. En resumen, fue una temporada muy irregular. Y esperemos que la siguiente temporada sea un proyecto bueno, el entrenador que llegue tenga idea. Y es así como estamos llegando al final de este video, esperando que les haya gustado este resumen que hicimos de la temporada de la Roma 24-25. Solamente queda decir: hoy, mañana y siempre coman frutas y verduras. ¡Ah!